Escrituras. Quieren hablarnos acerca de Dios y saber que no estamos, o no estén en este momento que por la gracia de Dios me toca predicar. No estoy hablándole a personas religiosas o personas que no saben a qué vienen a una iglesia, o personas que han sido mal edificadas, enseñadas, porque es difícil predicar en una iglesia así. A mí me ha tocado ahora en este estado en el que me encuentro, de conocer la verdad, de volver a la verdad. Es difícil predicarle a personas que están simplemente queriendo, deseando escuchar algo que halague a sus oídos, algo que les traiga de pronto una respuesta, pero que tiene que ver con las cosas naturales o las cosas de su humanidad. Pero cuando nos reunimos a estudiar la palabra, ¿qué Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cumplamos? Es muy satisfactorio. Y bueno, el pastor Orlando, guiado por el Espíritu Santo, ha empezado con ustedes un estudio muy profundo y es muy importante. Ojalá, bueno, tenemos toda la vida, no sabemos hasta cuándo, para estudiar cada libro, pero a profundidad, verso a verso. Eso es muy lindo, muy importante, muy interesante. Y él ha escogido el libro de Santiago. El libro de Santiago. Hace una semana él dio la introducción, nos quedó muy claro quién es el escritor, Santiago, el hermano de Jesús, los destinatarios, a quién le escribió él. Le escribió a los judíos de la dispersión, los que estaban dispersos, los que han tenido que salir unos años atrás, cuando empezó el cristianismo o el evangelio a partir del día de Pentecostés. Les tocó salir porque hubo una persecución. Entonces ahí podemos ir entendiendo que ellos no estaban en una situación muy fácil, que ellos estaban siendo perseguidos, que estaban viviendo en otros lugares que no era su tierra, que estaban aún en una confusión ideológica y doctrinal, porque ellos venían acostumbrados a la sinagoga, a la enseñanza de la ley. Quizá algunos no habían escuchado a profundidad las enseñanzas de Jesús. Entonces ellos estaban como muy cimentados todavía en el Antiguo Testamento, pero también comenzaron a escuchar algo del Nuevo Pacto, lo que Jesús representaba. Entonces yo me imagino que en ellos una confusión espiritual, más la persecución, más de pronto estaban afligidos. Quizá el apóstol Santiago, perdón, no es el apóstol, el hermano Santiago, él hablaba mucho acerca de una persecución o una injusticia de parte de los ricos para con ellos. Entonces podemos ver a grosso modo que ellos estaban en situación difícil y estaban siendo probados. Mire que es lo primero que Santiago habla a través de esta epístola o esta carta dirigida a ellos, a los dispersos, a la diáspora, que llama la palabra, la gente que se ha disperso, que eran judíos. Pero de pronto él no alcanzó a dimensionar que esta epístola iba a ser tan pertinente para nosotros, para la iglesia, hoy en día. Y usted todo lo cree. No podemos llegar a decir, no, es que es para ese contexto, esa cultura. No, es para nosotros hoy en día. Y algo muy interesante es que hubo una lucha, el pastor lo explicó hace 8 días, hubo una lucha o una confrontación entre los personajes que determinaban el canon bíblico para ese tiempo. Y tuvieron una lucha con Santiago, porque no era un libro teológico, doctrinal. Pero después de leerlo y después de ser dirigidos por el Espíritu Santo, se dieron cuenta que tenía una importancia igual a la doctrina de los apóstoles, porque trata de una enseñanza, un mensaje práctico para la vida. Y si lo traemos a nuestras vidas es muy necesario, porque sobre todo iglesias que queremos ser completamente bíblicas, enfatizamos mucho recibir solamente la verdad para conocer a Dios verdaderamente. O sea, no lo que queremos escuchar,
no lo que necesitamos para resolver nuestros problemas terrenales, no, eso va como añadidura. Necesitamos conocer a Dios verdaderamente. Entonces nos enfrascamos mucho en la lectura, en el estudio, en profundizar, en escuchar grandes hombres de Dios que simplemente están enfocados en lo que la palabra dice, en lo que Dios nos quiso decir. Pero podemos caer en el error, sin darnos cuenta, de enfocarnos tanto en lo doctrinal que de pronto descuidamos un poco la parte práctica, el testimonio, el fruto. Y eso no puede suceder en nuestras vidas. Eso yo creo que lo tengo claro. Y lucho mucho con esas dos. No lucho, me esfuerzo. Por la gracia de Dios en las dos partes. Yo estudio, profundizo, escucho reformadores y me sorprendo de lo que mucha gente está perdiendo. Estoy hablando de gente que caminan en los caminos del Señor, de lo que se están perdiendo por no conocer la palabra, por no escudriñarla. Y nosotros tenemos es una gran bendición para nosotros en lo que estamos estudiando, escudriñándonos, pero guardemos el corazón. No vamos a entrar en soberbia, no vamos a entrar en orgullo, por favor, de pensar, de creer que sabemos más que otros, o escuchar de pronto a un hermano que no pertenece a una iglesia bíblica o que no es de corte calvinista, sino que está en la práctica, en la enseñanza arminiana de la cual muchos veníamos, y que no entremos como en esa situación de creernos más que él y de pronto de criticarlo, de condenarlo y decir, no, yo no necesito escuchar nada de eso, no necesito escucharlo a él. No, tengamos mucha humildad. Y más bien, todo esto que estamos conociendo acerca de Dios, proyectémoslo en nuestro estilo de vida. Proyectémoslo en el diario vivir. Porque no es el conocimiento no te va a salvar. Necesitas añadir ese conocimiento de la palabra. Ese conocer tienes que llevarlo a la práctica, vivirlo, experimentarlo, expresarlo. Porque si no, no estamos haciendo nada. Por eso es tan importante esta epístola de Santiago, porque es práctica. Lo mismo que las cartas de Pedro, son muy prácticas y tenemos conjuntamente que leerlas. Yo hoy no les voy a hablar de nada doctrinal, teológico, profundo. No. Vamos a hablar, vamos a permitir que Dios nos hable a través de esta palabra que le inspiró a Santiago. Por eso de pronto, personalmente leyendo algo de Martín Lutero, un comentario referente que usted ya también ha escuchado acerca de Santiago, dice que esta epístola no debería haber sido aceptada, porque no tiene nada apostólico y doctrinal, y que está lleno de paja. O sea, a mí me causó cierta molestia, ¿me entiende? Pero gracias a Dios al fin fue aceptada dentro del canon. Entonces, vamos a permitir y a disponernos para que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana y nos aconseje a través de Santiago este aspecto tan importante para nuestras vidas. Y él comienza en el versículo 2. Solamente voy a tratar 3 versos en esta mañana. En el tiempo que tenemos voy a tratar solamente con 3 versos. Pastor Orlando, hablando con él, me decía que no es cuestión de correr, no es cuestión de tratar de enseñar lo máximo posible en 45, 50 minutos, no. Sino como el Espíritu Santo nos guíe. Él me dio libertad. Y yo pensé que iba a llegar por ahí hasta el versículo 12. Pero entre más leía y escuchaba y entre más le pedía al Señor que me hablara primeramente a mí para poderles transmitir, me di cuenta de que con estos 3 versículos que en esta mañana le quiero compartir a usted para que juntos podamos recibir esta enseñanza, yo creo que con esto por hoy nos va a bastar. Entonces vamos a leer el versículo 2 al 4 del capítulo 1.
Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, yo me di a la tarea de leer varias versiones, casi, como eran 3 versículos nomás, leí casi 10 versiones diferentes, no las voy a leer aquí, pero todo eso alimentó mi entendimiento para concluir que yo veo aquí en estos 3 versos 3 asuntos muy importantes que tienen que ver con la prueba de nuestra fe. Vi un punto muy importante, es que necesitamos ser probados. Necesitamos ser probados. Es indispensable que seamos probados. También vi algo también importante, que cuando hablamos de prueba, es nuestra fe la que va a ser probada. Otro tema importante en estos versículos es que esa prueba va a producir en nosotros, debemos tener un resultado, que es producir paciencia. Paciencia. Y el cuarto punto, o el cuarto tema importante que yo vi en estos versos, es que la fe nos va a llevar a la madurez a través de la prueba. Entonces vamos a tener en cuenta esos 4 aspectos tan importantes. Vamos con el primer punto. Necesitamos ser probados. Y vamos a utilizar ahora, en esta mañana, en este estudio, vamos a referirnos a las cartas de Pedro. Son muy similares en cuanto a este aspecto. Por eso quiero que leamos la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12. Hermano, por favor. Hermano Antonio, podemos colocarlo para que no me dé tanto el frío aquí, por favor, para ustedes. Muchas gracias. Primera carta de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no debemos sorprendernos. ¿Cuántos aquí han pasado por pruebas? Yo creo que todos, ¿cierto? O han pasado o están pasando, y también tengo noticias para usted. Vamos a pasar constantemente por diversas pruebas, y eso no nos puede sorprender. Hay personas que viven muy a la expectativa y viven reprendiendo al diablo y pidiéndole a Dios que no le permita las pruebas en su vida. Son necesarias, las necesitamos. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué trae una prueba? Aflicción. Hay otro verso que dice que todas las cosas obran para bien. Entonces, ahí metemos, está pasando por una prueba, eso obra para bien. Claro que es un contexto muy mal interpretado, porque este texto de Romanos 8:26, algo así, está enfocado a ¿quiénes? A los creyentes verdaderos que aman a Dios, que han sido predestinados, que están logrando la imagen de Cristo. Y entonces ese pasaje lo toman para aquellas personas que están pasando una prueba, aún con personas que ni conocen a Dios. Dicen: no, eso obra para bien. Esa prueba usted va a pasar y va a salir adelante, y eso va a obrar para bien. Y a los creyentes de pronto que no tienen profundidad en el conocimiento de Dios, también les dicen: no, es que esa prueba es porque Dios te va a llevar más alto, es porque Dios te quita algo pero te da algo mejor. O sea, una cantidad de inconsistencias en esa idea, en esa idea de que las cosas obran para bien.
Entonces la gente no sabe asumir las pruebas. Los creyentes más bien rechazan las pruebas porque no hay un entendimiento verdadero. Por eso aquí el apóstol Pedro nos dice que no nos extrañemos, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es más, muchas veces la gente dice, no, es que el diablo te está persiguiendo por la unción que tú tienes. Dios las permite, Dios la permite. ¿Qué tal? O sea, ¿de qué naturaleza las pruebas? De cualquier naturaleza. Las pruebas van a venir en nuestro matrimonio. Las pruebas van a venir en la crianza con nuestros hijos. Las pruebas van a venir en nuestra economía. Las pruebas van a venir y son necesarias, no nos extrañemos, en tu lugar de trabajo, con tu familia, contigo mismo. Y se van a expresar de múltiples maneras, en tu economía, en tu carácter, en tu cuerpo, en tu sanidad. Se van a expresar, pero es necesario. Diversas pruebas. Entonces, puedo usar esta palabra, yo creo, tenemos que familiarizarnos con las pruebas. Lo que tenemos que tener es mucha sabiduría y entendimiento de parte de Dios para saber la causa, el por qué, el para qué y cómo poder superar ese proceso de prueba. ¿Están de acuerdo conmigo? Es lo que necesitamos, sabiduría, carácter probado para esas pruebas. Entonces, personalmente yo digo que mi mayor prueba que he pasado, para otras personas que miraban lo que yo estaba viviendo o lo que tú estás viviendo en una prueba muy difícil, o sea, dicen, pero ¿por qué? Y les da tristeza. Y le dicen, algo pasó, o sea, es sinónimo de ataque. Pero para mí, el momento de prueba que más difícil he vivido y estoy viviendo es el mejor momento de mi vida. Es el mejor momento de mi vida. Y amo este proceso en medio de la prueba. No que quiera seguir en él, pero si es necesario, tengo que seguir en él. Pero es el mejor momento que yo he pasado en mis 58 años de vida que tengo ahora. Es el mejor momento. Porque eso hace parte del plan de Dios. La prueba hace parte del plan de Dios. La prueba hace parte del plan o la función de Dios como el alfarero. Él te quiere formar, Él te quiere moldear, y ser formados y ser moldeados va a doler en muchos casos. Pero ¿cuál es el producto final? Lo que Dios quiere de nosotros verdaderamente. Entonces, bienvenida a las pruebas. Son necesarias. Necesitamos ser probados. Pero en esta prueba también es muy importante saber la causa de la prueba. Primera de Pedro, capítulo 4, ahí mismo, versículo 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Pero mire que él está determinando para quién es esa palabra, para quién es esa, o sea, quién va a ser victorioso en esa prueba, quién va a tener buenos resultados en esa prueba, quién. Aquel que está lleno de la presencia y que tiene comunión con el Espíritu Santo. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La causa de tu prueba, ¿cuál es? Porque muchas veces la causa de la prueba, el momento difícil que está pasando, nosotros mismos la producimos. Y hay que tener cuidado de estar buscando culpables afuera, cuando la esencia, la fuente de esa prueba está dentro de nosotros. Ejemplos sencillos. Un matrimonio no está funcionando bien y comienzan a suceder cosas que no hacen parte
del direccionamiento bíblico para el matrimonio. Y muchos comienzan, no, necesitamos oración, necesitamos reprender al diablo. ¿Y qué tal si hacemos una introspección para darnos cuenta cuál es la fuente, la causa de esa prueba matrimonial? Y nos daremos cuenta muchas veces, o creo que casi siempre, que el problema está entre nosotros, en nuestro mal carácter, la falta de amor, la incomprensión, el señalamiento, los celos. Lo mismo también con nuestros hijos. Mucha gente está siendo probada con sus hijos, ya adolescentes, ya mayores, problemas de drogadicción, problemas de rebeldía, problemas de insujeción, problemas de cualquier índole. Dice, no, es que el diablo, como ve que ahora estamos buscando a Dios, entonces Él nos quiere atacar y vamos a reprender al diablo, o llevemos al niño a un psicólogo. ¿Y qué tal que el problema? ¿O qué tal? No, es que posiblemente el problema está en ese hombre, esa mujer, papá y mamá, que no han sabido corregir, no han sabido disciplinar, no han sabido de pronto estorbarles el pecado, no han sabido cómo poner de pronto reglas, horarios en la casa, y el muchacho o el niño, el que sea, se está perdiendo y ha venido una gran prueba. Entonces, ¿cuál es la causa de esa prueba? ¿Cuál es la causa de esa aflicción? Por eso dice, si alguno se entromete en cosas malas, si es malhechor, bueno, en todo eso tiene que ver también nuestro mal, de pronto nuestras malas decisiones, nuestro deficiente carácter, nuestra debilidad, nuestro carácter. Si es una prueba económica, el mal manejo, la mala administración, la mala mayordomía. Entonces no sé cuál es el problema, no sé cuál es la prueba, pero tú sí tienes que saber. Y yo tengo que saber cuál es la causa de ese problema. O sea, si soy yo, si es mi inmadurez, porque también puede venir la otra parte, que son cosas que nos vienen y que nosotros no esperábamos, simplemente suceden. Como dice el apóstol Pedro, dice, pero si alguno padece como cristiano, damos por sentado que está hablando de un verdadero cristiano, que está conociendo a Dios, que sigue los delineamientos y los mandamientos de Dios. Dice, si usted padece como cristiano, si usted está cumpliendo sus funciones como padre, como esposo, como hijo, como hermano, como empleado, como ciudadano, entonces no se avergüence por esa prueba, sino que glorifique a Dios por ello. Entonces, nuevamente, la causa de la prueba, ¿cuál es? No estemos buscando la causa de nuestro problema afuera. Muchas veces la causa, y yo pienso en mi opinión personal y en mi vida, muchas veces la causa de mis pruebas está en mí mismo. Por mi falta de paciencia con alguien, por mi falta de un verdadero amor para con un enemigo, por mi orgullo, o sea, son tan innumerables las razones que nosotros tenemos en nuestro ser, en nuestra humanidad, que pueden causar estos problemas. Pero es necesario, porque si no, no nos vamos a dar cuenta cómo estamos. ¿Estamos de acuerdo? Es necesario. Entonces, proyectémonos, analicemos y digamos, ¿por qué estoy pasando o por qué estamos pasando esta prueba? ¿Viene de afuera o viene de adentro? Y saber que Dios, como el alfarero, nos está probando para llevarnos a donde nos quiere llevar, conforme a la imagen de su Hijo. Algo que también dice este versículo 2, nuevamente en Santiago, muy importante, dice, tened por sumo gozo. O sea, está hablando de una actitud que tenemos que asumir. Esa prueba, ¿cuál es? El gozo. Pero no es un gozo ficticio, no es un gozo que exterioriza algo superficial, no, es un gozo que viene de adentro. ¿Por qué va a tener gozo? Bueno, porque estoy en los planes de Dios. ¿Por qué va a tener gozo? Porque Dios me ama y me quiere corregir, me quiere disciplinar, me quiere enseñar, quiere que yo confíe en Él cada día de mi vida, y eso tiene que producir gozo en nuestras vidas. Lo que pasa es que mucha gente piensa que las pruebas tienen que manifestar en nuestras vidas tristeza,
angustia. Y vemos como mucha gente que dicen ser cristianos, en medio de la prueba es cuando más se alejan de Dios. Porque como le enseñaron un evangelio equivocado, le crearon una expectativa equivocada de que ahora que estamos con Dios, que queremos caminar con Dios, que queremos conocer a Dios, vamos a recibir solamente cosas buenas. Te va a dar éxito, te va a dar dinero, te va a promocionar, te va a mantener sano. Entonces, una falsa expectativa acerca de Dios va a crear gente inconforme, porque ante la primera prueba dice, ¿y a dónde está Dios? ¿No dijeron que tú ibas a mejorar? ¿No dijeron que si algo venía contrario a lo que yo deseo, Dios inmediatamente, si yo le pido, Él va a hacer lo que yo le pido? Hay mucha gente inconforme y en la calle usted va a encontrar cantidad de personas que en cualquier momento iban a una iglesia, hoy están apartados. ¿Sabe qué los apartó? La prueba. Porque pensaron que Dios los había dejado a la merced de Satanás. Y no entendieron que era Dios permitiendo esa prueba porque lo amaba, porque quería enseñarle algo, porque quería corregirle algo. Entonces, en nosotros, ¿qué va a producir? Gozo. ¿Cómo tenemos que enfrentarlo? Con gozo. No lo olvidemos. Gocémonos. Pero recuerde que no es algo exteriorizado, no es algo superficial, no es simplemente para que me dan con gozo, no. Tienes que llegar a experimentar ese gozo interno. En ese momento de prueba, cuando le ores al Señor, no en ese momento no ores por la respuesta, ora, Señor, gracias Dios. Enséñame a través de esta prueba, Señor. ¿Qué tú quieres a través de mí? A través de esta prueba, ¿qué quieres sacar de mí? Y eso va a producir gozo porque vas a comenzar a sentir realmente la presencia de Dios en tu vida. Cómo Él te habla, cómo Él te corrige a través de las Escrituras. Entonces eso debe producir gozo. Gozo en nuestras vidas. Y esa parte la vemos en versículo 13 de Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 13, sigamos leyendo. Dice, yo me salté este verso a propósito, pero vamos al 13, dice, el verso 12 finalizando dice que como si alguna cosa extraña os aconteciese, y el versículo 13 dice que si no, gozaos. ¿Cuál es la actitud? Una actitud de gozo. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En esa prueba que Dios está permitiendo en nuestras vidas, Él se va a glorificar. Ese tiene que ser el resultado, no hay otro. El resultado es que Dios se va a glorificar en esa prueba, no tanto en lo que tú puedas ver. Esa es la manifestación, sino en lo que va a suceder dentro de ti. La gloria de Dios se manifestó en tu vida, el carácter de Cristo. Y eso te va a ayudar mucho. Eso nos va a ayudar demasiado. Entonces ya entendemos que la prueba es necesaria. Es necesaria. Sea cual sea la prueba, es necesaria. Pero también tenemos que entender la causa, lo que produjo esa prueba. Si está en nosotros o si viene de afuera. Y también nuestra actitud ante la prueba siempre tiene que ser permanentemente ¿de qué? De gozo. De gozo, pero un gozo asumido bajo una responsabilidad. De que yo hago lo que tengo que hacer por la palabra para asumir ese proceso de esa prueba, pero el gozo viene por lo que va a suceder al final de esa prueba. La gloria de Dios en nuestras vidas. Y que estamos madurando como creyentes, como personas. Vamos al segundo punto. Cuando hablamos de prueba, volvamos a nuestro pasaje inicial y nuestro pasaje que es la base de esta enseñanza. Cuando hablamos de prueba, ¿qué es lo que está siendo probada? Nuestra fe. Nuestra fe.
De ahí para abajo, pues claro, el carácter, tu forma de pensar, tu actitud, tu comportamiento, tus decisiones, sí, pero lo esencial que no podemos olvidar, que no podemos dejar pasar y que tenemos que tenerlo claro es que es nuestra fe la que es probada, tu fe. No la fe que nos han enseñado, ¿no? La fe que alcanza cosas. La fe que te lleva a la sanidad, la fe que te lleva a la prosperidad, la fe que te lleva al éxito, la fe que te lleva a vencer el diablo. No estoy hablando de esa fe. Son manifestaciones de una fe verdadera. Yo estoy hablando de la fe por la cual Dios nos la ha dado. ¿Y es para qué? Para nuestro proceso de salvación. De momento en tu regeneración, proceso de santificación hasta la glorificación, necesitamos fe, porque el justo por su fe vivirá. Y la fe tiene que ver con todo este conglomerado de enseñanzas doctrinales que están en la palabra de Dios. Eso es lo que alimenta nuestra fe. Por eso dice que la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios, por leer la palabra de Dios, por escudriñar la palabra, por entender y por vivir la palabra de Dios. Un verdadero hombre de fe es un verdadero hombre que conoce la palabra de Dios y por tanto conoce a Dios. Sigamos con el apóstol Pedro, que nos sirve mucho para apoyar esto que Santiago nos está dando. O sea, esos 3 versos habría que ampliarlos con la misma palabra y Pedro nos ayuda mucho en este asunto. Primera de Pedro, capítulo 1. Vaya al capítulo 1 de la primera epístola de Pedro. Vamos a ver el versículo 6. Del 6 al 9. Está hablando de, o sea, los textos anteriores, no tenemos tiempo para leerlos. Está hablando de la salvación. Está hablando de la salvación. Cómo Dios nos guarda. Cómo Dios, mediante la fe, nos ayuda para esta salvación. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿De qué nos alegramos? De esa salvación que hemos encontrado. Aunque ahora, por un poco de tiempo, o sea, las pruebas están diseñadas y permitidas por Dios para un poco de tiempo. Una prueba muy larga, algo está pasando. Si yo me ciño a lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, dice que aunque ahora por un poco de tiempo, y si es necesario, sí, las pruebas son necesarias, pero hay personas que tienen más pruebas que otras, porque uno necesita más que otras. O sea, tu prueba no es mi prueba no es tu prueba. Pero si es necesario, esa prueba va a llegar, porque dice el escritor, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7. Siguiendo el hilo de la idea que nos quiere transmitir el apóstol Pedro, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, que es lo que va a ser probado esencialmente, tu fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Mire la comparación que hace de la fe con el oro, ese metal precioso. Que la única forma de moldear ese oro es ¿con qué? Con fuego. Y la única forma de moldearnos a nosotros, referente a la fe para la salvación, es a través del fuego de prueba también. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese verso es supremamente importante que nosotros lo tengamos claro y lo podamos vivir. ¿Por qué? Porque si hay un tema que hoy en día se toca desde el púlpito en el mundo entero, es la fe. Es la fe.
los predicadores de la fe, toda esta gente que están en este mover de la fe, pero es una mala interpretación de la fe, porque es la fe que Dios te ha dado para que tú alcances cosas, para que tú te proyectes, para que tú hagas milagros, o sea, una fe centrada en el hombre, la predicación humanista. Entonces le dicen a usted, le dicen, hermano, ¿y tu fe? ¿Por qué? Porque tu mejor trabajo. Necesito fe porque estoy pasando por una enfermedad y yo sé que la fe, o sea, están colocando la fe en su fe. ¿Cuál es el propósito de la fe? Entonces, si a alguien de pronto no está pasando una buena situación económica, le dicen, no, es que a usted le falta fe. Si alguien se enfermó, es que a usted le falta fe. Si alguien se siente que va a tirar la toalla, no es que a usted le falta fe, levántese en fe. Y dejan de mirar a Dios y colocan a poner su mirada en su propia fe. Y si por acaso, por alguna razón, consiguen el resultado de lo que están queriendo, de lo que están pidiendo, mejor dicho, se creen los grandes hombres de fe. Pero si nosotros entendemos este corto pasaje, además de muchos otros, pero hablando de este pasaje, del versículo 9, que dice, ¿cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. ¿Por qué yo necesito fe? Para este proceso de preservación, para este proceso donde yo tengo que perseverar hasta el fin. Yo sé que fui escogido, yo sé que fui predestinado, ya fui regenerado, estoy en el proceso de santificación, pero ante todo este proceso yo necesito algo muy importante, que es la fe, porque esa fe es la que me va a ayudar a mí a ¿qué? A preservar hasta que mi alma sea salva, hasta el momento de mi glorificación, o sea, la glorificación de Cristo en mi salvación. Entonces, esa fe es la que va a ser probada, la fe que es para salvación. O sea, que esa prueba que nosotros pasamos tiene que ver con nuestra salvación. Y no es que la vamos a perder si no pasamos la prueba. No, es que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Y cada prueba nos va a direccionar hacia lo que necesitamos de la palabra para fortalecernos o para cambiarlo. Cada prueba. Pero ¿qué es lo que nos va a sostener? La fe para salvación. Y por eso es tan importante este mensaje acerca de las pruebas, para que prestemos atención, para que las enfrentemos con responsabilidad, con madurez. No pedirle, Señor, sácame de esta prueba. No, Señor, por favor, enséñame lo que me quieras enseñar y formar a mí en medio de esta prueba, Señor. Pero que la fe nunca te falte, que la fe es la que te va a ayudar a perseverar. Entonces, nuevamente, en segundo lugar, nuestra fe es la que es probada. Vamos a un tercer punto. La prueba produce paciencia, una virtud. La fe produce en nosotros paciencia, carácter probado. Paciencia, encontré un comentario, dice, es la capacidad de soportar la oposición. Es una capacidad que Dios te da para soportar el sufrimiento, sin enojo, sin amargura, e ir adquiriendo la capacidad de aceptar la voluntad de Dios en el tiempo y a la manera de Dios. ¿Me entendimos, cierto? Es la capacidad de aceptar lo que estamos viviendo, sabiendo que es la voluntad de Dios y que Dios está bregando con nosotros. Eso es paciencia. O sea, paciencia no es sentarme y esperar a que las cosas cambien por sí solas, porque no van a cambiar.
La paciencia es soportarlo sin enojo, con gozo, como lo vimos ahora rato, no, lo va a asumir con gozo, porque estoy en los planes de Dios, eso me trae gozo. Pero también adquiriendo una capacidad de enfrentar esa prueba, no a mi manera, sino a la manera de Dios. No como yo quiero, Señor, hágase como tú quieras. No en mi tiempo, sino en el tiempo. ¿Y qué se requiere? Paciencia, paciencia, paciencia. Me acuerdo de una frase que una persona muy allegada a mí, familiar, siempre me decía, mi hijo, desde pequeño, y yo me creí ese cuento. Hasta hace mucho tiempo lo dejé de creer, pero me decía, mi hijo, no pida paciencia, porque le van a llegar muchas pruebas. Y yo ahora entiendo que equivocada está esa persona y muchas más. Que uno le dice, no, pídale, no, yo que le voy a pedir paciencia, me llegan es pruebas. Necesitamos las pruebas, son necesarias. ¿Juntamente con qué? Con la paciencia. Saber esperar en Dios, no desesperarnos, pero ya toca permitir la obra del Espíritu Santo que nos dé dominio propio. Por eso la paciencia está como una manifestación del fruto del Espíritu Santo en tu vida. Acuérdate de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, o sea, de lo que nosotros manifestamos en nuestra vida, tenemos que manifestar ese fruto. Y entre ellas está la paciencia. Entonces, pídala o no la pida, está en usted. Ya está en usted. Si usted tiene comunión con el Espíritu Santo, si usted está conociendo al Espíritu Santo, si usted entiende la labor santificadora del Espíritu Santo y que si usted entiende que el Espíritu Santo está para forjar en usted el carácter de Cristo, para que usted sea conformado a la imagen de Cristo, usted no puede sacar del paquete la paciencia. Tenemos que tener paciencia. Y algo que nos va a ayudar a tener paciencia y a lograr esa capacidad de ser pacientes es la prueba. Entonces, bienvenida la prueba si es necesario. ¿Cómo está tu paciencia en este momento de prueba? ¿O cómo se manifestó tu paciencia en ese momento de prueba? Pero si van a venir pruebas de ahora en adelante, sabemos que nuestra paciencia, que tiene que ver con esa virtud que el Espíritu Santo nos da, va a ser desarrollada. Tenemos que ser pacientes, sobre todo en el tiempo de la espera. No es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios. Tenemos que ser pacientes en cuanto a la forma que queremos ver la respuesta. ¿Por qué? Porque no es como yo la quiero ver, es como Dios ve que tú la necesitas. No es en la forma en que quiero que se desarrolle la solución para mi problema, para mi prueba, para mi aflicción. Es conforme a la voluntad de Dios. Jesús mismo lo enseñó. Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Eso va a desarrollar en nosotros paciencia, paciencia. Y la paciencia nos va a ayudar mucho. Usted puede de pronto pensar en una persona impaciente, cómo una persona impaciente se enferma, se estresa, se amarga, se enoja, tiene enemigos, levanta enemigos hasta, ¿por qué? Por la impaciencia. Porque no sabe esperar el proceso de otros, porque no aguanta la actitud de otros. Y una persona impaciente que está mirando hacia afuera, cuando llegue a mirar hacia adentro se va a dar cuenta que el primer error o las primeras manifestaciones de esas cosas negativas están dentro de él. El que es impaciente es orgulloso, es soberbio, porque no aprende a depender de Dios, ni es controlado por el Espíritu Santo. También que esa paciencia no nos lleve a la pereza o a la inactividad. No, ¿qué está haciendo? No, aquí esperando pacientemente que me llegue un buen trabajo. Llamando las hojas de vida, ya le habló a sus amigos, o ya por lo menos está empezando un emprendimiento para que usted no dé mal testimonio, de esperar que todo le caiga del cielo. No le va a caer. No, pero es que yo tengo que ser paciente y esperar en Dios. Pero haga por ahora,
Así lo que esté haciendo está equivocado, pero no cosas malas, no, pero está equivocado en cuanto a la voluntad de Dios, pero Dios te va a ver haciendo algo activo, dinámico. La persona paciente es dinámica, es activa, es recursiva. Entonces no caigamos en el error de la paciencia, es pasividad o pereza, o no, aquí estoy esperando que Dios va a obrar. Así no funciona. Hebreos 6:12, hablando también de la paciencia, ya vamos terminando. Hebreos 6:12 dice, mire, aquí lo dice también el escritor de Hebreo, a fin de que no os hagáis perezosos, sino a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, usted va a leer todo el contexto. Aquí no tenemos tiempo de a qué se refiere. Pero este verso, que yo lo leí todo y lo he predicado y todo, tiene que ver con esa parte. Tu fe, tu desarrollo de fe, el aumentar tu medida de fe, tiene que ir muy ligada a la paciencia para poder heredar las promesas. Pasemos a nuestro último punto, el cuarto punto. La fe nos lleva a la madurez. O sea, la fe probada. Cuando tu fe es probada, te debe llevar a la madurez como creyente, como cristiano. Cuando hablamos de madurez, o cuando usted le hablan de una persona madura espiritualmente, ¿usted qué piensa? Después yo aquí le digo, no, fulano de tal, que usted lo conoce, es una persona que es madura espiritualmente. Usted, bajo ese concepto, ¿qué es lo que usted examina a esa persona para que sea madura espiritualmente? Hay dos formas, creo yo, pienso yo, que podemos medir, por así decirlo, la madurez de una persona o mi madurez espiritual. Y son dos formas, o son dos direccionamientos las cuales no tengo que dividir, los tengo que unir. Veamos uno de ellos, que determina una persona madura espiritual. Estoy hablando de creyentes. Efesios 4:13. Efesios capítulo 4, verso 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, una persona madura espiritualmente está logrando la estatura a la plenitud de Cristo. Es una persona que tiene la imagen de Cristo, que la proyecta a través de su vida, de sus frutos, de su testimonio. Se parece a Cristo. Pero el contexto está hablando acerca de los ministerios que Jesucristo instituyó. Dice que a través de ellos Dios determina la edificación de la iglesia. ¿A través de qué? De la palabra. A través del conocimiento de Dios que viene a través de su santa y bendita palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, cuando nos enfocamos en este verso, nos damos cuenta que está hablando específicamente de la parte doctrinal, porque más adelante dice para que no seamos niños. Está hablando de un niño espiritual, alguien que no conoce la palabra, que no la entiende, no la estudia, la malinterpreta. Son niños espiritualmente, nunca van a madurar y por lo tanto nunca van a manejar cosas que Dios les quiere entregar porque son niños, espiritualmente hablando. Por eso se requieren los ministerios, la enseñanza de la sana doctrina,
la enseñanza de las Escrituras, una verdadera interpretación de las Escrituras para conocer a Dios. Entonces, una persona que conoce mucho la palabra, una persona que es muy profundo en las Escrituras, que se da la tarea de escudriñar y escudriñar y lee aquí, lee acá y estudia aquí, estudia acá y se la pasa estudiando, es una persona que va a madurar intelectualmente hablando acerca de la doctrina. Y es muy importante. Se requiere, se necesita. Y es uno de las debilidades hoy en día del evangelio, del cristianismo, que no hay profundidad en la palabra, que hay una mala interpretación de la palabra, que hay un desconocimiento de la palabra. Gente que lleva años yendo a una iglesia y no conocen muchas doctrinas simples, sencillas de la palabra. Yo la considero una persona inmadura espiritualmente en ese sentido. Y yo doy gloria a Dios porque Él me ha permitido, por lo menos ha colocado ese sentir en mi vida, de conocerle a través de la palabra, de escudriñarlo, de pedir al Espíritu Santo que me guíe a toda verdad, que me enseñe, que yo no vaya a tener una idea, un concepto teológico, doctrinal, o que yo lo enseñe a alguien, a una persona o en una iglesia, que yo no voy a enseñar algo que no es. Y creo, yo sé que todavía enseño cosas que no son claras, que no son todavía, pero yo tengo un temor reverente ante Dios y digo, Señor, ayúdame a madurar espiritualmente en cuanto al conocimiento tuyo a través de las Escrituras, a través de la palabra, Señor. Que yo no acomode la palabra. Entonces, cuando tú más vas conociendo, te vas dando cuenta que estás madurando en el conocimiento de Dios. Pero no puedes hacer esto solamente sin dejar de hacer lo otro. ¿Que tiene que ver con qué? Con la práctica, con la vida. Por eso escuchamos hoy en día, lastimosamente, muchos escándalos que tienen que ver con la persona, porque lo primero que hace la religión es ver por dónde va a señalar tu caída. ¿Sabe que a través de las Escrituras ese hombre se conoce mucho? Y nosotros acabamos o estamos viviendo un escándalo a nivel mundial de este hombre de Dios en los Estados Unidos que es muy conocedor de la palabra, un maestro, un hombre influyente, un hombre digno de admirar en cuanto a las Escrituras, ceñido a la palabra, pero tuvo un revés, un traspiés, en un pecado de adulterio. Usted sabe de quién estoy hablando. ¿Qué pasó? O sea, yo pienso, ¿a mí de qué me sirve conocer tanto de Dios si no voy a tener la capacidad, ni voy a permitir que el Espíritu Santo me ayude a aplicarla? ¿De qué me sirve tener todo el conocimiento y no aplicarlo? ¿Cómo está la otra parte? ¿De qué me sirve manifestar, exteriorizar un buen comportamiento, ser muy moralista, ser muy ético, ser muy equilibrado en mis expresiones como ser humano, en dar un buen testimonio, en vestir correctamente? Aquellas iglesias o religiones que enseñan la parte externa de cómo tienes que vestir, qué te tienes que poner, qué no tienes que poner. O sea, ¿yo qué me gano con ser intachable, entre comillas, a lo que la gente pueda ver de mí, si no tengo un conocimiento profundo y real de Dios? Estoy viendo una religión. Entonces yo no puedo separar lo uno de lo otro. Y como ministerio, como iglesia, que estamos dados al estudio profundo de la Biblia, de la palabra, no podemos enfocarnos solamente en conceptos teológicos, doctrinales, en sacar palabras que la gente se va a sentir descrestada por la forma en que muchos hablan. Eso a mí me ha costado, porque yo trato de ser muy sencillo, para que la gente me entienda, porque es que yo entiendo lo que Dios me ha llamado, es a llegarle a personas que caminaron o estuvieron conmigo como ovejas,
o personas que yo las conozco que llevan mucho tiempo en la religión, pero veo que no conocen a Dios, entonces yo no puedo llegarle con términos profundos que ellos ni van a entender. Yo los tengo que entender, yo los tengo que estudiar. Pues yo no necesito descrestar a nadie. Yo necesito que esa gente conozca a Dios y que viva lo que Dios es y lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, la madurez espiritual, visto desde el punto de vista de la palabra, tiene que ver con lo que conoces de Dios y cómo manifiestas a Dios. Y para esa parte de la madurez a través de la expresión como nuestra vida, Hebreos 5:14, y ahí ya culminamos por hoy. Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido, hablando de la palabra también, de la enseñanza doctrinal, de la enseñanza profunda, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, la madurez que viene, ¿por qué? Por el alimento sólido que estamos recibiendo. Eso va a traer madurez. Pero también dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, sentidos espirituales, en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento del bien y del mal tiene que ver con nuestro diario vivir, con lo que tenemos que enfrentar, con las situaciones que tenemos, cómo las vamos a enfrentar, cómo vamos a enfrentar esa tentación, que es otro de los temas de Santiago más adelante. La prueba viene de afuera, la tentación viene de adentro. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar esa tentación? Ese fuerte deseo que hay dentro de nosotros al pecado, ese deseo de la carne que nos lleva a contrariar el deseo del Espíritu en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Con madurez espiritual. Y se requiere discernimiento. Discernimiento. ¿Y cómo se logra el discernimiento? Con el uso continuo, a través de lo que nosotros somos, lo que pensamos, el manejo de las emociones, el manejo de los sentimientos, los impulsos, cómo reaccionamos. Todo eso tiene que ver con los sentidos espirituales dentro de un ser humano. ¿Cómo estamos manejando esa parte? ¿Qué es lo que exterioriza nuestra vida? Es la imagen que nosotros proyectamos. Entonces la madurez espiritual tiene que ver con esos dos aspectos. Por favor, no los dividamos. Lo que conozco, lo que sé, es lo que vivo, lo que proyecto. Es mi testimonio. Y no puede ser solamente el testimonio, dejando a un lado el conocimiento de la palabra, ni solamente enfocarnos en la palabra y dejando a un lado la experiencia, la práctica. Por eso termino esta enseñanza como empecé. Para mí esta epístola de Santiago es muy, pero muy importante, porque es el complemento de toda la parte doctrinal que estamos viendo del apóstol Pablo, todas estas cartas, lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento acerca de la manifestación de Cristo, la preparación de la redención a través de Cristo. Todo es importante conocerlo, y gloria a Dios porque sentimos una tranquilidad de que tratamos de conocer a Dios correctamente y como tiene que ser. Pero ¿qué es la práctica? ¿Qué del testimonio? Y los que más pueden dar fe de nuestro testimonio es las personas con las cuales convivimos. Con las personas con las cuales nos rodeamos. Porque dentro de la iglesia, usted lo sabe, nos podemos mostrar como lo mejor, pero ¿qué allá afuera? ¿Qué cuando, si tienes vehículo, moto, qué cuando alguien se nos atraviesa? Yo he tenido que bregar mucho con eso, por el temperamento que yo entiendo que cada día está siendo más gobernado por el Espíritu Santo, que no me gustaba que me pitaran,
No me gustaba que sin permiso me echaran agua al parabrisas y bueno, nunca fui a jugar, nunca lo he sido, pero manoteaba y regañaba. En mi hogar también, con mi esposa, con mis hijos. No tiene que ver con la madurez espiritual. Y las pruebas nos tienen que llevar a madurar. Entonces, maduremos para que no sea tan necesario pasar por diversas pruebas. Muchas bendiciones, muchas gracias por prestar atención y vamos a orar, vamos a despedirnos en oración.